qué lindo y de mi parte muchas gracias a los que me han confiado este precioso momento. La verdad que vamos a estar compartiendo y bendiciéndonos cada uno. Yo creo que cuando estamos participando de una reunión así, nos edificamos uno a otro, porque las veces que yo tenga que hablar algo, compartir algo, la primera edificada, la primera bendecida soy yo, porque uno hay que poner un poco de sí, ¿verdad? No vamos a improvisar nunca algo que tenemos que el Señor nos confió, porque a través de los hermanos que están encargados de este programa de Zoom, el Señor está confiándonos un momento, ¿verdad? Así que buenas noches una vez más a todos. Muchas gracias. Cuando la hermana Sandra me entregó es- eh, este medio y esta oportunidad de poder compartir, me dice la hermana, ¿qué nombre le pones a tu charla? Y digo yo, oh Señor, y bueno, sin mucho pensar, dije, transformada por el Señor, porque quien más, quien menos de los que estamos aquí, el Señor hizo algo en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, en mi vida hizo algo muy, muy importante. En mi vida el Señor marcó un antes y un después. Si yo pudiera hablar de la niña aquella sin antes conocer a Cristo, o de la joven, porque ya le conocía al Señor después de ya prácticamente en edad adulta, ¿verdad? A los 28 años. Puedo decir que sí, el Señor marcó un antes y un después en mi vida. Les cuento así rapidito. Yo en este momento tengo 62 años, soy, gracias a Dios, casada con un varón de Dios, mi fiel compañero Miguel Matichuk. Soy mamá de dos preciosos hijos varones, el mayor es Fernando, el menor es Samuel. Samuel, que es el menor, ya está casado hace 7 años y soy abuela de dos preciosos nietos, Amanda de 5 y Christopher que va a cumplir 3 años. Y esa es mi mayor bendición. Y bueno, mis queridos y queridas, porque yo creo que debe haber por ahí un marido también cerca de la esposa. Este es un momento precioso en la cual yo quisiera contarle, ¿verdad? Mi vida anterior. Eh, yo fui de niña por una enfermedad de mi mamá, pasé a ser hija adoptiva de mis tíos. Me costó muchísimo, por ahí me emociono, en el momento que sea me emociono cuando tenga que contar esto, contar mi testimonio. Pero cuando la hermana Sandra, mi amada hermana Sandra, eh, puso esa alabanza, decía, aprendí que en la vida todo tiene sentido. Y ya me ministró, de entrada esa alabanza me ministró, porque en la vida todo tiene sentido, dice. Y en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todo les suceda bien, dice, conforme a un propósito que el Señor tiene con nuestras vidas. Pero en un momento dado, mis queridos hermanos, hermanas, cuando estamos pasando por una situación así, quizás de mucha tristeza, situación difícil, uno se pregunta, pero Señor, ¿para qué es esto? ¿Cómo puedo decir qué de bien puede tener esto? Yo en aquel momento, cuando pasé por ese tiempo de adopción que me costó muchísimo. Si he llorado mares, Dios mío, porque tuve que apartarme de mi familia original por un tema de salud de mi mamá. Entonces pasé a ser hija de mis tíos, que doy gracias al Señor por aquella familia Ramírez Cabrera que me ha abierto la puerta de su hogar para que yo sea una hija más en la casa, cosa que un líder en la iglesia de Dios en este momento tenía 5 meses, que es mi precioso, que es Jorge Castelví. Y bueno, y pasé a ser la hija menor, prácticamente la niñera de Jorge Castelví. Él es mi hijo sobrino y doy gracias por su vida también. Es así un tanto que yo quería contarle del por qué le puse el nombre Vida Transformada por el Señor a esta prédica, porque aquello que el Señor hizo en mi vida en esos tiempos fue todo tan triste. Yo les puedo decir, mis queridos hermanos, que si puedo hoy día hablar de depresión infantil, yo tuve, ni siquiera sabiendo. De depresión de juventud, tuve, ni siquiera sabiendo. Y fui pasando todo. El Señor me dio fortaleza por lo visto ya en aquel tiempo, porque Él sí tenía un propósito conmigo, que hoy entiendo, ¿verdad? Hoy después de que todo aquello pasó,
de que todo aquello el Señor obró en mi vida, me transformó de una persona tan sufrida sentimentalmente, porque gracias a Dios en la parte económica, no, porque gracias a Dios tuve esa bendición de haber vivido, de haber pasado mi niñez, mi adolescencia, juventud, hasta casarme, eh, con una situación económica bastante buena, ¿verdad? Pero el tema siempre fue la tristeza que yo pasé por lo que tuve que separarme de mis padres biológicos, y cuando pensé que aquello en alguna oportunidad podía haberse, podría yo haberme unido nuevamente con mis hermanos, mis padres. eh, a los 19 años muere mi mamá biológica. Al año siguiente muere mi papá, y a los 3 años muere el único varón que es mi hermano biológico entonces, ¿verdad? A los 30 años de él. Bueno, ahí quedamos las tres hermanas y dije, bueno, Señor, ¿qué querés hacer conmigo? Y fui entendiendo algunas cosas, como decía esta alabanza: en la vida todo tiene sentido. Gracias al Señor me casé a los 25 años con este varón de Dios, y puedo decir hoy día de que mi esposo fue mi pastor. Él me predicó la palabra, él me llevó a los pies de Cristo, y doy tantas gracias por la palabra del Señor, por aquel día precioso en que yo le conocí al Señor, porque las personas que venimos de otra fe, fui dirigente de la Iglesia Católica mucho tiempo, y de muy joven me gustó trabajar para la iglesia. Y cuando entendí este versículo que cambió mi vida, que es Primera Timoteo capítulo 2, verso 5, aquello cambió mi forma de ver las cosas, porque nuestro principal problema, nuestro principal tema del cual nos costó tanto a los de la fe católica venir a los pies de Cristo, es justamente la parte de la idolatría, sin saber, ¿verdad? Sin conocer de que aquello estaba mal. Y cuando mi esposo, entonces mi novio en aquel tiempo, él me leyó la palabra, me dice, Nardi, ¿vos tenés una Biblia? En una de esas conversaciones que hemos tenido, y le digo, sí, tengo, yo hice el cursillo de cristiandad, yo tengo mi Biblia, era un Nuevo Testamento, verdecito, me acuerdo, y él también tenía su Biblia. Yo pensé que la Biblia de color negro era la Biblia de solamente de los evangelios, como se dice comúnmente, le estoy hablando en términos muy vulgares, muy usados hoy día. Entonces me dice, podemos leer, me podés traer tu Biblia y vamos a leerlo. Y sí, le digo, yo traigo mi Biblia, y me dice, ¿vos sabes usar? Sí, claro, y podemos abrir en Primera Timoteo 2:5, sí, y él también, y yo también. Bueno, vos lees tu Biblia y yo leo mi Biblia. Y cuando leí este versículo que dice Primera Timoteo 2:5, a ver si me van siguiendo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto, pero ahí nomás, cuando mi esposo me enseñó, me dice, te das cuenta que hay un solo mediador ante Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo, que las demás cosas simplemente son pérdidas de tiempo, equivocaciones, y ofende a Dios. Yo ahí sentí tanta vergüenza del Señor, y le pedí perdón al Señor. Señor, yo no sabía esto, me enseñaron mal, pero esta palabra tuya, mi Señor, yo me aferro a tu palabra, y esto sí va a cambiar un antes y un después en mi vida. Y ese versículo cambió mi vida. Cuando la palabra hace rema en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nos transforma, y ahí sí es donde marca un antes y un después en nuestras vidas. Yo le doy tantas gracias al Señor. Bueno, esa soy yo, Nardi Madvichuk. Yo quisiera contarles también del cómo llegué a la Iglesia de Dios, y luego vamos a ir viendo unos versículos que les quiero compartir. Corría el año 2002, y me llamó la atención de un varón muy joven, que entraba todos los días con un carrito en el supermercado que queda justamente frente a nuestra casa, frente al negocio donde yo estaba con mi familia. Y todos los días entraba a hacer compras este varón, un joven, alto, rubio,
Y decía yo, ¿qué hará aquel muchacho todos los días con ese carrito comprando cosas? En otra oportunidad le veo a una hermosa rubia, una mamá muy joven, con el changuito, con su niñito en el changuito cruzando la calle, hacía calor, y le ve a una indígena, y se dice así acá en Paraguay, ¿verdad? Una persona indígena con su chiquito con mucho calor y le dice, espérate, espérate, ahí yo voy y te compro un yogur. Volvió a cruzar la calle con su bebé y le trae un yogur y le dice, dale de tomar a tu hijo porque se te va a deshidratar. Bueno, el rubio aquel que todos los días entraba con el chanquito a comprar cosas, era un joven de 30 años que compraba los alimentos para ir a preparar en un comedor donde le daba de comer a los niños en Itapazo, que es acá un barrio de Encarnación, y la rubia del changuito era la pastora Silvia y el rubio era el pastor Donald. Eso hizo que a mí me llamó la atención, me admiró tanta humildad, tanta entrega. Y después ya empezamos a conversar. Nosotros estamos en otra congregación, en una congregación ucraniana, y nos gustó tanto de la forma en que él estaba trabajando con el Señor que nos ofrecimos ayudarle en la iglesia que él estaba abriendo en un salón pequeño. Creo que cuando eso eran 10, 15 personas, y ahí fue que nos unimos en el año 2002, y ahí nació la Iglesia de Dios en un salón acá en Encarnación, que hoy día, gracias al Señor, va a cumplir 20 años en el mes de octubre. Así que gracias al Señor tenemos la bendición de ser los pioneros con mi esposo Miguel y mis hijos Samuel y Fernando, los pioneros de la Iglesia de Dios, juntamente con el pastor Donald Franz y un equipo que ya seguramente van a ir teniendo oportunidad de presentarse también, ¿verdad? Bueno, y gracias al Señor, lo que más quise resaltar en esto es de la forma que llegué a los pies de Cristo. Entonces, con ese versículo que ahí le ha anotado la hermana Gloria en pantalla, darle gracias al Señor por todo lo que Él hizo en mi vida. Yo, como le estaba diciendo, sufrí de ese espíritu de orfandad cuando tuve que ser adoptada por mis tíos, porque si bien les estuve diciendo, nunca me faltó nada en la parte material, pero sí me faltó mis padres biológicos. Entonces fui una joven que sufrí muchísimo porque yo no me hallaba. Si habré derramado lágrimas en mi vida, fue lágrimas de tristeza, lágrimas de dolor, porque no conseguía poder estar tranquila por el hecho que yo sabía que tenía una madre enferma, por lo cual tuvimos que alejarnos todos, ¿verdad? Entonces me perseguía ese espíritu de angustia hasta tanto tiempo, hasta que le conocí al Señor y me casé con este varón precioso de Dios, mi compañero fiel, con el cual comparto mi vida ya hace 37 años para la gloria del Señor. Desde el momento que le entregué mi vida al Señor hasta hoy, gracias a Dios, gracias a la misericordia del Señor, me he mantenido firme sirviendo al Señor. Y ahí fue donde yo entendí del por qué todo tiene sentido, del por qué cuando el Señor nos llama, nos prepara, como dice, nos eligió desde el vientre de nuestra madre, nos apartó y pasamos por procesos a veces muy tristes, difícil, pero el Señor está al cuidado nuestro. En todo momento el Señor está ahí cuidándonos, y yo sí puedo decir a mi Padre Celestial, Señor, gracias por haber tenido tanto cuidado de mí. Y sí, he sufrido, como le estuve diciendo, he pasado esos tiempos de dificultades justamente por una falta de identidad. Pero yo les puedo decir, mis amados, amadas que están ahí, la palabra de Dios es la que nos transforma, la palabra de Dios es la que alimenta nuestro espíritu, la palabra de Dios es tan importante y es lo que nos da ese gozo a pesar de los momentos difíciles que podemos vivir. El gozo del Señor viene por medio de su palabra. A mí me dio identidad y me dio una preciosa identidad. Yo me liberé de aquello de que quién soy, eh, por qué fui creada. Hasta a veces dije,
ay, ¿por qué habré nacido? El propio profeta Jeremías dijo eso, ¿verdad? ¿Por qué fue así? Es tan difícil llevar esta vida porque yo no tenía alegría, yo no disfrutaba de nada. Si me iba al colegio, yo no veía la hora este, de, de que sea un recreo, no disfrutaba de nada. O por ahí, mi única escapada era justamente el día que había clase, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero cuando yo entendí que el Señor me tenía en sus brazos, me tenía en su mente desde la fundación, inclusive antes de que el mundo fuese, esto me dio tanta paz, me dio una identidad preciosa. En una oportunidad yo compartí esto en la iglesia y le digo a los que estaban oyendo al pueblo del Señor, le digo, ustedes nos emocionan al escuchar esta palabra del Señor que se encuentra en Efesios capítulo 1, a partir del verso 3. Estuve compartiendo esto la última vez que tuvimos, creo que conexión en oración. Estuve compartiendo esto porque a mí me fue tan, pero tan importante para que mi vida marque un antes y un después. Porque justamente cuando pasamos momentos difíciles de tristeza es porque nos falta esa identidad de vida que está ahí, y no sabemos quiénes somos porque justamente no hemos tenido oportunidad o porque no hemos encontrado en la palabra del Señor lo que el Señor nos dice para darnos justamente esta preciosa identidad. Y dice, eh, Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Saben ustedes el verso 4, el impacto que hizo en mi vida? Yo le dije al Señor, Señor, yo, Nardi Matvichuk, ocupé tu mente, Señor, antes de que el mundo fuese. O sea que, Señor, yo ya fui tan tuya, ya te encargaste de mí antes de que el mundo fuese, Señor. Yo estoy tan emocionada, tengo tanta paz, siento tanto amor, Señor, siento que me llevan tus manos y nunca más me sentí sola, nunca más tuve esa tristeza, eh, aquello que me agobiaba, porque sinceramente les puedo decir, me agobiaba porque yo no encontraba alegría, era todo disimulo. Si yo hacía un viaje, eran risas disimuladas, situaciones disimuladas, alegrías momentáneas, no tenía ese gozo. Yo le veía disfrutar a mis compañeros, al grupo con el que salía, ¿verdad? Pero yo no tenía ese gozo pleno, era todo disimulo. Y dice en el verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y cuando entendí que justamente mi situación con ese espíritu de orfandad que yo sufría, no fue precisamente porque mis padres me abandonaron, ¿verdad? Sino por esa situación de que mi madre tuvo un problema de salud. Cuando yo entendí de que yo pasé a ser hija de Dios por medio de Jesucristo, porque yo anhelaba tener un papá. Yo le veía a mis compañeritos, a compañeritas, cuando sus padres iban a retirar las libretas de calificaciones, corrían junto a sus padres. Y yo decía, por más que iban mis tíos o una prima encargada mía a retirar mi libreta de calificaciones, a mí no me era lo mismo, pero jamás. Y yo deseaba tener aquello. Pero cuando yo entendí que mi padre era Dios, nunca más me sentí sola, nunca más ese espíritu de orfandad en mi vida, porque ahí tengo justamente este versículo precioso también que estuve leyendo en el Salmo 27:10. Quizás a alguno le va a estar ministrando esta palabra que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esto me dio más confianza aún en el Señor.
aunque mi padre y mi madre me dejare, no por esa razón voluntaria de dejar, ¿verdad? Sino por esa situación que les expliqué. Cuando yo entendí que el Señor, mi Dios, me recogió en sus brazos, que yo estuve inclusive en los brazos y en la mente del Señor antes de que el mundo fuese, eso me dio paz, eso me dio esa libertad que yo necesitaba, esa confianza que yo necesitaba. Y es por eso que hoy día entiendo tantas cosas en mi vida y le agradezco tanto al Señor por haberme guardado, por más que en un momento dado yo me suelo comparar, suelo decir, Señor, ¿qué más? ¿Qué más de mí, Señor? Y me comparaba con esa naranja que estrujas tanto ahí para sacarle el último jugo cuando estás haciendo un jugo de naranja. Más o menos ese proceso tuve yo. Y cuando entendí aquello del por qué yo tuve que pasar un proceso y el Señor estuvo en cuidado. Hoy día, gracias al Señor, yo puedo aconsejarle a jóvenes. Gracias a Dios también somos consejeros y facilitadores del seminario de matrimonio con mi esposo. Pero cuando estamos, por ejemplo, trabajando en un encuentro y me están contando en un momento de administración sus situaciones, le digo, mira, esta situación que me estás contando, sea de por falta de padres, espíritu de orfandad o personas huérfanas, en situaciones de tristeza, le digo, mira, yo pasé por todo lo que vos me estás diciendo. Y si a mí el Señor me liberó de todo esto, a vos también te puede liberar. Contigo va a ser lo mismo y mejor aún de lo que hizo conmigo. Y le empiezo a hablar del Señor y le doy las pautas, le entrego las formas, eh, todo lo que yo pasé o por la palabra misma que el Señor hizo rema en mi vida. Entonces, hoy día digo, Señor, ahora entiendo que todo tiene sentido, todo tuvo un para qué. Y gracias a Dios, nunca me quejé del Señor. Nunca dije, Señor, ¿por qué tengo que pasar todo esto? Siempre mis lágrimas me consolaron. A veces de tanto llorar me quedaba dormida y amanecía este, con aquello de que al acostarme me puse a llorar y al amanecer ya pasó todo. Eso cuántas veces me sucedió, porque el Señor tuvo cuidado de mí. Y gracias al Padre. Yo solamente puedo decir hoy día, gracias Señor por todo lo que tú has hecho por mí. A ver si continúo en Efesios, el verso 6 dice, bueno, dice el 5 termina según el puro afecto de su voluntad, el Señor nos escogió. El verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su, para alabanza para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados en el Señor. Somos bellos, preciosos para el Señor por medio de Jesucristo. Y si el Señor nos escogió con un propósito, con un propósito. Hoy día nosotros podemos decir en la iglesia de Dios, estamos trabajando muchísimo con los encuentros, con los seminarios de liberación, de identidad, bendiciendo generaciones. Y gracias al Señor, yo soy una de las facilitadoras que uno puede decir, bueno, mi Dios, aquí estoy como instrumento en tus manos. Quiero ser, Señor, instrumento útil en tus manos, sirviendo a los demás, mi Señor. Yo siempre digo, Señor, los años que tú quieras darme, aquí estoy. Pero quiero, mi Señor, que me dé una vida vigorosa para que hasta en los últimos momentos de mi vida yo te pueda estar sirviendo, porque amo de todo corazón servir al Señor. Y ¿qué más yo podría decirle? Eh, la palabra del Señor es lo que a mí me cambió. No diría me cambió una gran prédica, tales personas, no. Yo fui a los pies de Cristo por medio de su palabra. Y otra cosa que como yo pasé ese tiempo de no estar con mis padres, en mi vida marcó aquello de ausencia maternal y paternal. Entonces, ¿qué produjo eso en mi ser? Eh, un temor, pero temor, pavor a la muerte. Yo no podía escuchar lo que era guerra, no podía ver el atardecer, no podía ver una nube.
todo me daba miedo porque yo temía a la muerte. Y cuando yo entendí la palabra del Señor ahí en San Juan 14:6, por eso les digo, lean la palabra del Señor. Utilicen esa Biblia que tienen en sus casas. Am, San Juan 14:6, por ejemplo, a mí me bendijo, pero me bendijo tanto, me dio tanta paz, me dio confianza. A ver, dice San Juan capítulo 14, verso 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto me dio tanta paz, me dio tanta confianza, me dio ganas de vivir, porque me dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando a mí me enseñaron de que yo aceptándole al Señor Jesucristo en mi corazón, tengo la vida, yo voy al Padre, eso hizo de que a mí se me desprenda del corazón y de la mente aquel espíritu de pavor que yo le tenía a la muerte. Y digo, Señor, ahora entiendo. Gracias, Señor. Ahora ya no tendré más temor, porque ahora sé que en el momento de que yo parta, tú me estás esperando con los brazos abiertos y voy a estar contigo. Y como dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Y me salió de la mente aquello. Yo les comparto esto, quizás sea eh, muy simple, ¿verdad? Pero como a mí me bendijo tanto, a mí me sirvió tanto, me quitó ese espíritu de temor que yo tenía. Entonces, ¿qué más uno puede hacer cuando le recibió bendición por medio de la palabra? ¿Qué más podemos hacer que difundir la palabra del Señor para que tantas personas quizás hoy apretujada por el temor vive de esta manera, no teniendo paz? Porque el miedo y el temor lo único que hace es quitarnos la paz. Otro temor que yo tenía era el temor del mañana, el temor que me falten las cosas. Eh, si hoy comimos tal cosa, ¿qué comeremos mañana? Todo eso me daba mucho miedo. Entonces, cuando yo entendí en un momento dado el Salmo 23, dije, Señor, una vez más, gracias, Dios. Le voy contando mi experiencia porque a mí me liberó para que yo tenga un antes y un después, para que tenga una vida transformada por el Señor. No me fue muy fácil. Sí, hoy puedo decir, hoy, Señor, soy totalmente liberada. Mi confianza eres tú, mi Señor, mi paz eres tú, mi motivo de gozo eres tú. Entonces, ¿qué más yo puedo decirle? Que la palabra del Señor, la palabra es la que tiene poder y la palabra del Señor transformó mi vida. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Y no hubo muchas palabras en el Salmo 23 para que transforme mi vida y yo tenga paz. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando yo entendí que esa palabra nada, inclusive, incluía aquello que yo pensaba que no dependía tanto del Señor. Y cuando dice nada, yo necesitaba tener paz, yo necesitaba tener gozo, yo necesitaba tener, por supuesto, sustento, tener cariño, y todo eso me dio el Señor. Yo no encontré en cosas majestuosas la liberación ni el gozo que yo necesitaba. Encontré en el Señor por medio de su palabra. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto, esto pero me dio tanta paz, causó una felicidad, un gozo eh, eterno que no tengo ni siquiera palabra para nombrar. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice. Cuando me leí esto que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Entonces le digo yo al Señor, mi fe y mi esperanza está en ti, Señor. Yo ya no temo la muerte, yo ya no temo el mañana. Tengo esa confianza en ti, mi Señor, de que nada me va a faltar. Y lo más bello que podemos hacer con la palabra del Señor es comprometerle a nuestro Señor, a nuestro Padre, por medio de la palabra. Entonces yo le digo, Señor, tu palabra me dice que nada me faltará y yo, mi Señor, confío en tu palabra. Y tú no eres hombre para mentir. Yo confío en ti, Señor. Y cuando yo he pasado también, como toda mamá, hemos pasado quebranto por nuestros hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, para quitarme aquello de encima que me costó bastante, también yo le había dicho al Señor y les cuento a las mamitas a veces, le digo, Señor, por favor, yo quiero ver tus dos manos tendidas. Y digo, mire, 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 mi Señor, en una mano le deposito a Samuel, en la otra le deposito a Fernando. Y a partir de ahora, mi Señor, solamente lo que tú permitas a mis hijos le ha de acontecer. Y te pido perdón, mi Señor, por las tantas veces que me metí en tu obra. Cuando ibas a obrar, Señor, quizás bellas cosas en su vida, yo me metía, yo interrumpía, yo aceleraba las cosas, yo no respetaba tu proceso, Señor. Entonces, a partir de ahora, yo te entrego a ti, mi Dios, mis hijos. Yo solamente voy a orar y pedirte, mi Dios, día tras día por ellos. Y ya agradeciéndote, Señor, por sus vidas. Entonces, cuando aprendí de que nosotros solamente debemos confiar, orar y esperar en el Señor. Cuando yo entendí esos pasos, las cosas se me hizo mucho más liviano. Ya no llevaba esa carga pesada, ese pesar, esa tristeza conmigo cuando entendí la palabra del Señor. Que yo tantas cosas les puedo decir, yo no soy una predicadora, pero sí les puedo contar de la forma que el Señor transformó mi vida. No hay otra cosa que la palabra. Pedirle al Espíritu Santo que nos ministre por medio de su palabra. Y en cuanto, también, quien más, quien menos, flaqueamos en nuestra fe, temiendo quizás de cuando nos falta alguna provisión o cuando emprendemos algo. A mí también me sirvió muchísimo la palabra del Señor en Filipenses 4:19. Amo este versículo, predico sobre este versículo, le insto a las personas a comerse esta palabra, así como yo hice, ¿verdad? Dice Filipenses 4:19 también para las personas que este, no nos preocupamos o por ahí recibimos, tenemos momentos de necesidad, quien más, quien menos, ¿verdad? Dice en Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, cuando yo le hice a ese Señor de los cielos, al Dios creador, cuando le hice al mi Dios, entonces yo puedo decir, Papito Santo, ¿quién es todo lo que yo necesito? Tú te encargarás de mis necesidades, porque tu palabra me dice que tú suplirás todo lo que a mí me falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿qué nos requiere? ¿Qué nos requiere? Estar en Cristo Jesús. Si hay alguien que todavía no le tiene al Señor Jesucristo en su corazón, quien no ha pasado por el arrepentimiento, porque mire, yo siempre digo y siempre recalco esto, no es simplemente repita esta oración y sea salvo. No, el Espíritu Santo obre en cada vida arrepentimiento para perdón de pecados. Mientras no pasamos por arrepentimiento, no tenemos perdón de pecado, porque ese corazón compungido, el corazón arrepentido, el corazón, la vida que dejó atrás, lo pasado, y que a partir de ahora hace un cambio de vida, cambio de mente y de corazón, cambio de conducta, cambio de pensamientos. Esa es la persona transformada por Cristo Jesús. Ese es una nueva vida, una vida transformada, una vida perdonada por el Señor. Y cuando podemos decir mi Dios, cuando le tenemos a Jesucristo en nuestro corazón.
Y si hay una persona que no tiene esa seguridad de salvación, seguridad de ser hijos de Dios, que esta noche no queden sin tener esa seguridad en el Señor Jesucristo de que sí son salvos, diciéndole al Señor: Padre, yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, Señor, todo aquello que yo cometí en mi vida pasada, voluntaria e involuntariamente, Señor, yo te pido perdón y te entrego mi vida, mi mente y mi corazón. Hazme hijo tuyo. Esa es la forma correcta de entregar nuestra vida al Señor. Y ahí podemos hacer nuestro toda la palabra, porque las promesas del Señor que están escritas en la Biblia son para los hijos de Dios. ¿Y qué no vamos a querer disfrutar de las promesas del Señor, de las bendiciones, de las tantas bendiciones que tiene el Señor para nosotros, para poder disfrutar de lo que dice el versículo Filipenses 4, versículo 19, la que recién leí? Entonces, ¿qué más decirle al Señor? Muchas gracias, mi Dios, porque tu palabra es la que transforma mi vida. Otro problema que yo tenía, mucha ansiedad. Yo me preocupaba por el momento, por el mañana, por el que va a venir un mes y por lo que va a pasar dentro de un año, también me preocupaba. Y en una oportunidad, en una prédica, dice el pastor: bueno, hoy les traje palabra a las personas ansiosas, aquellas que no descansan. Y yo dije: ay, pobrecita, yo soy la que no descanso, yo soy la que siempre estoy ansiosa, la que me preocupo por todo. Entonces dice el pastor Donald: levante la mano a las personas con ansiedad. Y bueno, yo pensé que tanto bien yo hacía, no, levanté la mano arriba, así yo soy una vez, bueno, tengo una palabra para ti, esto es para ti. Dije yo, porque cuando el pastor Donald dice, esto es para ti, atención. Y bueno, esta palabra que está entonces en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, dice, el 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El 7, aquí viene el 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ay, Señor, qué bendición, mi Dios Santísimo. Tú tienes cuidado de mí, pero yo tengo que echar sobre ti, a tus pies, traer toda mi ansiedad, todas mis ansiedades, mis preocupaciones, porque nuestro error es el preocuparnos, que significa ocuparnos antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos en oración, ocuparnos en la mente, no preocuparnos, porque nos estamos adelantando a los hechos, a lo que pueda suceder. Y cuando nosotros esos anhelos y deseos, esas ansiedades, traemos a los pies de Cristo, le entregamos al Señor esta palabra que el Señor nos tiene en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, ahí hace rema en nosotros. Rema es el actuar, el hacerse carne, la palabra del Señor en nuestras vidas. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué bendición! Me fue aquel momento cuando yo entendí esa palabra, de que el Señor tiene cuidado de mí. Se digo, Señor, un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, tiene cuidado de mí, Señor. Oh, mi Dios, qué bendecida soy, Señor. Y así día tras día, en ese proceso de transformación, yo fui entendiendo la palabra, fui disfrutando de la palabra, de lo que el Señor hacía en mi vida. Otro versículo que mucho me bendijo fue Lucas 1:37, cuando la pastora Silvia habla o estamos en oración sobre una situación difícil, necesitamos un milagro. Dice Nari, he ahí tu versículo favorito, Lucas 1:37, donde dice: porque para Dios no hay nada imposible. Lo imposible para el Señor no existe. Aquello que para la ciencia es imposible y para el humano es imposible, para Dios es posible. De ahí que es entregarle al Señor, es confiar en el Señor y Él hará.
Yo solamente les puedo decir, mis queridos hermanos, hermanas, en esta noche, que nuestro Dios es santo, nuestro Dios es amoroso, es nuestro Dios de milagros, es nuestro Dios de provisión, nuestro Dios de consuelo y de liberación. Yo cuando entendí la palabra del Señor, cuando yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, solamente puedo decir, Señor, gracias por haberme transformado, gracias, Señor, por haber cambiado mi lamento en gozo. Es mi principal motivo de agradecimiento al Señor. Has cambiado, mi Señor, mi lamento en gozo, no en baile, en gozo. Y le digo al Señor, ayúdame, mi Dios, Divino Espíritu Santo. Yo cuando hablo del Señor, menciono siempre el Salmo 139, el verso 23 y 24, que nos habla justamente del Divino Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podremos tener eh, el gozo, tener la paz, porque es el Espíritu Santo quien nos está ayudando en todo tiempo. El Salmo 139, los dos últimos versos que dice, el Salmo, el verso 23 y 24. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Quién es el camino eterno? Dice el Señor Jesucristo, San Juan 14:6, estuvimos hablando, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando estamos con algún temita, cuando estamos en duda, Señor, ¿haré yo lo que a ti te agrada? Señor, ¿esto que quiero hacer me bendice? ¿O este pensamiento es un pensamiento inicuo que me está molestando, que me va a perjudicar? Divino Espíritu Santo, guíame en todo lo que yo tenga que decidir, en todo lo que yo tenga que hacer. Señor, guíame. Y ahí está el Salmo 39, verso 23-24. Examina mi corazón, examina mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, como diciéndole, Espíritu Santo, avísame si hay algo con el cual yo estoy molestando al Padre, si hay algo con el cual yo estoy entristeciendo el corazón del Padre. Y el Espíritu Santo es aquel que nos redarguye, nos examina, nos avisa. Yo siempre digo, nos martilla la mente para que no cometamos errores que después nos van a traer malas consecuencias. Yo en esta noche le entrego la vida al Señor de cada joven. ¿Cuántas mamitas estarán conectadas, preocupadas por sus hijos, por sus hijos jóvenes? Porque en el tiempo de la juventud se decide tantas cosas que marcarán nuestra vida de adulto. Puede ser nuestra bendición o por ahí nuestros grandes problemas, ¿verdad? Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios por medio de su divino Espíritu Santo, esté ayudando a los jóvenes para tomar aquellas decisiones y nos esté ayudando a nosotros también a tomar decisiones que nos lleve al camino eterno, al camino de la verdad, al camino que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, a no flaquear en ningún momento. ¿Qué más yo puedo decirle? Quise compartirle esto porque a mí me bendice tanto, me bendice tanto cuando me dan eh, eh, esta misión preciosa de entregar palabra del Señor, de dar en este caso mi testimonio, contarles un tantito y un tantito nomás, ¿verdad? Porque tenemos corto tiempo, pero bueno, de a poco vamos a ir conociéndonos más, invitándonos más de las grandes bendiciones del Señor. Me da tanto gozo cuando me entregan una responsabilidad así, porque cuando uno tiene que cumplir una misión, por supuesto que tenemos que estar preparándonos, leyendo la palabra, orando y pidiendo al Señor que nos dirija en todo lo que tengamos que hacer. ¿Qué más decirles? Que el Señor les bendiga muchísimo. Quizás estén orando por alguna petición. Yo les quiero entregar este último versículo. Estuve conversando con mi esposo, justamente con un hermano,
y decía, he recorrido tantas veces, tantas partes, dice, he pedido a tantas personas que ore por mí, que sobre mi situación económica, dice, y nos estuvo relatando, pobre, tantas cosas que pasó, y dice, ¿y qué dicen ustedes? Iré en más lugares, ¿cómo más tengo que hacer? Entonces le digo, el Señor es tan preciso con su palabra, y le leo el Salmo 40, verso 1, y dice, Salmo 40, verso 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Desde el primer momento que estuviste orando, el Señor ya oyó tu clamor, mi querido hermano, mi querida hermana. El Señor, del Señor no pasa desapercibido ninguna necesidad de sus hijos. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos tiene en el hueco de sus manos. Somos tan, pero tan importante para el Señor que ninguna necesidad de sus hijos pasa a ser trivial para nuestro Señor. Todo es muy necesario. Así que mis queridas, preciosas damas, quizás como dije, algún esposo está también escuchando esta charla. ¿Qué más decirle? Quisiera terminar con una oración, tenemos 3 minutos, y pedirle al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Dios escudriña la mente y el corazón de cada uno y Dios conoce sus peticiones. ¿Me permiten orar? Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, vengo ante ti, mi Dios, para darte muchas gracias, Papito Santo, por este momento que tú me has permitido. Señor, tantas personas, tantos hijos tuyos, hijas están conectados en este momento. Mi Dios, te pido, Padre Santo, que por medio de tu Espíritu Santo tú le estés ministrando en este momento alegría, gozo y paz, y por sobre todas las cosas aumentando su fe sobre esa petición que ellos tienen en su corazón, lo cual tú los conoces perfectamente, Señor. Gracias por este precioso momento, gracias por este compartir. Ha sido un privilegio, Señor, esta responsabilidad que me has dado. Te pido, Señor, que tú bendiga a las personas que están encargadas de la organización de estas charlas, mi Señor. Bendícelos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, oh Dios Santísimo, que tú te encargues, mi Señor, de todas nuestras necesidades, nuestros anhelos y nuestros deseos a los pies de Cristo depositamos en este momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.